Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Con 5 minutos, bienvenidos a Matices, hoy en horario especial por la segunda semifinal de la Eurocopa, algo impensable, por lo menos para mí. Francia le acaba de ganar a Alemania la semifinal 2-0 en Francia, y ahora la final de la Eurocopa, entonces será Francia y Portugal. El equipo que gane la Eurocopa, creo que será la segunda vez si gana Francia que gane la Eurocopa, la primera vez que Portugal puede acceder a ese título, y el equipo que gane avanza a la Copa Confederaciones. La final, si no me falla la memoria, es el domingo y será transmisión, por supuesto, monumental y en exclusiva del grupo Repretel. Bueno, hoy hay una información importante. Costa Rica ha presentado la candidatura oficial de Cristiana Figueres como secretaria general de la Organización de Naciones Unidas. Es un paso muy importante. En la historia de la ONU solo ha habido 8 secretarios generales, todos son hombres. Solo ha habido un latinoamericano, Javier Pérez de Cuéllar, peruano, por cierto. Los países por los que ha pasado la Secretaría General está bastante variado, digamos, geográficamente hablando. Ya les voy a decir cuál es la lista, porque la hice esta mañana. Noruega, el primer secretario general es de Noruega. El segundo de Suecia, el tercero por cierto, el sueco murió en un accidente aéreo cuando estaba negociando la paz en África. También de Birmania, de Austria, de Perú, de Egipto, de Ghana, de donde es Kofi Annan, y Corea del Sur, de donde es Ban Ki-moon. Había hasta ayer 5 candidatas mujeres, de los 11 que hay. La sexta candidata es Cristiana Figueres, una mujer que ha trascendido enormemente, producto de su lucha contra el cambio climático. Hoy fue apoyada en un anuncio quemado, de alguna forma, por el Partido de Liberación Nacional antier, que había pedido el apoyo del gobierno. Así es que, bueno, le echaron a perder la conferencia de prensa al gobierno de la República, que había mandado una invitación a la prensa, donde pidió ir de etiqueta, por cierto, a una presentación de una candidatura global. Lo cierto es que Costa Rica ha planteado entonces a Cristiana Figueres Olsen como la candidata de Costa Rica a la Secretaría de las Naciones Unidas. El secretario de Naciones Unidas lo elige la Asamblea General, y lo elige la Asamblea General bajo la recomendación del Consejo de Seguridad de la ONU. Este es un tema muy importante. Hay 5 miembros plenos del Consejo de Seguridad. Esos 5 miembros tienen poder de veto y fácilmente podrían vetar a uno de los candidatos, lo que lo elimina de una vez de la candidatura, porque tiene que ser una recomendación del Consejo de Seguridad de la Asamblea General. Ya ha habido, por ejemplo, en el caso del egipcio, que tenía un periodo como secretario general, cuando él intenta reelegirse, Estados Unidos lo veta. En momentos anteriores, China había vetado a algún otro secretario general. Lo más que ha durado un secretario general son 2 periodos completos, es decir, 10 años. Pero bueno, ojalá que una costarricense ocupe la Secretaría General de las Naciones Unidas. Son las 3:08. Hoy es Matices Internacional. Recordándoles que mañana, y esto a solicitud de mucha gente, vamos a repetir un Matices. Muy pocas veces lo hacemos, pero vamos a repetir mañana el Matices de la estudiante indígena Abby Rodríguez, que estuvo con nosotros la semana pasada. Ella es bribri,
vino acá, nos contó su experiencia estudiando psicología en la Universidad de Costa Rica, y la verdad es que es un programa que me tocó las fibras a mí, lo he de admitir, pero también a muchos oyentes y televidentes que lo vieron por la noche. Mañana estará entonces la repetición de ese programa, y hoy en Matices Internacional hablaremos del ataque terrorista de la semana anterior al aeropuerto de Estambul en Turquía. Les he dicho a lo largo de la semana, Turquía es un caso particularmente interesante. Turquía no es musulmana completamente, no es cristiana, no es europea, no es asiática, está como a mitad de todo, y muchas veces es la frontera física con el Estado Islámico, pero también es la puerta que han utilizado algunos europeos para llegar a capacitarse al Estado Islámico. Pero por supuesto, quien está hoy con nosotros es un especialista en todos estos temas. Yo vine a aprender esta tarde. Don Álvaro Ramos está aquí con nosotros. Don Álvaro, bienvenido nuevamente a Matices. Muy buenas tardes, don Randall, muy buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos a su disposición. Es interesante con lo que inició usted, con lo que abrió el programa, relatando la posible apuesta que hace Costa Rica, la candidatura a un costarricense, en este caso una costarricense, que represente al país al más alto nivel internacional. Es interesante ver cuando uno se relaciona con personas del exterior serias que les gusta estudiar la realidad geopolítica, la política internacional, siempre me han hecho ver un detalle, que Costa Rica es mucho más grande a nivel internacional que su verdadero peso geográfico, demográfico o económico. Es interesante que una y otra vez a lo largo de mi vida siempre me han hecho ver esto, que el país tiene mucho peso. Y eso me ha agradado. Mucho de ese peso viene de que no tengamos fuerzas armadas, viene de ser la democracia definitivamente electoral más madura del continente, viene de que hemos logrado adquirir derechos fundamentales y básicos para toda la población. Los trabajos en género han sido importantísimos, en protección del adulto. Todos estos conceptos, más una democracia electoral que debemos mantener a cualquier costo, le dan un perfil al país que es mucho más grande de lo que en realidad somos. Un país pequeño, 50.000 kilómetros cuadrados, escasamente menos que 5 millones de habitantes, una economía moderada, unos ingresos intermedios, pero en realidad tenemos mucho peso. Hemos tenido Premio Nobel de la Paz, hemos tenido ya una persona a nivel regional muy importante. Tuvimos el secretario general de la OEA, doctor Miguel Ángel Rodríguez. Ya han habido varios costarricenses destacados en estos campos. Entonces resulta interesante que el país haga la apuesta. El tema de la señora Figueres es definitivamente un tema que es cercano a los costarricenses, sí, a la política que creo no tiene partidos aquí, que es el tema del medio ambiente. Definitivamente eso al costarricense y en general a los latinoamericanos nos debe importar bastante. Representa muy bien esta temática que está muy metida en nosotros en este momento. La protección del medio ambiente es lo que ha hecho una diferencia en Costa Rica importante. Creo que tenemos trabajo mucho más amplio que hacer en ese campo, pero es un tema nacional, como si fuera el desarme, digamos, como el desarme internacional, sí, es un tema nacional, entonces, en el que hay un consenso de 90 y pico %. Tal vez en el tema climático, y eso hay un consenso probablemente al límite del sí, 100%, nos debemos estar acercando al 100% los costarricenses. Como usted bien lo apunta, y hay que analizarlo con frialdad, la candidatura es, digamos, históricamente tiene una oportunidad, porque las mujeres nunca han ocupado, en los términos anteriores, desde su inicio, en los años 40, la secretaría nunca ha sido ocupada por una mujer, y en este punto pues hay un derecho, una aspiración correcta, una aspiración me parece apropiada, que a la que le ha llegado su hora, que las mujeres aspiren a la máxima posición diplomática, a la máxima posición de coordinación internacional. Los aspectos que normalmente conspiran en contra de este tipo de candidaturas van desde género, sí, porque tenemos países, digamos, de fe religiosa que no exacta, bloques enteros cuya fe religiosa no es propensa a la igualdad a las mujeres. Estamos hablando de bloques de más de 60 países. Tenemos países en subdesarrollo muy fuerte que tampoco tienen una posición
geopolítica de apoyo a las mujeres. Y después viene lo más importante. Esto es, digamos, la temática electoral, pero la temática de profundidad, que fue la que se tocó, la geopolítica, y por supuesto este puesto está completamente inmerso en el campo geopolítico. Los intereses de las grandes potencias tienen un peso enorme. Y entonces ahí la experiencia en coordinar eventos, la experiencia en coordinar políticas, en el caso que nos ocupa, sí tiene experiencia en coordinar políticas relacionadas con el medio ambiente a nivel global, bastante exitosa últimamente. Hubo éxito en las propuestas que fueron coordinadas por la señora Figueres. El otro tema son las políticas de carácter de seguridad internacional, de compromisos internacionales, de tratados internacionales, donde también se requiere experiencia como manejo, por ejemplo, previo de cuerpos de cascos azules, como negociaciones de treguas, como negociaciones de refugiados. Esta otra temática es muy potente en las Naciones Unidas, o temáticas que han tenido relevancia en los últimos años, como por ejemplo las epidemias globales como el ébola, el Zika. Estar involucrado en ese tipo de manejo internacional, coordinar enormes recursos, creo que tiene un peso específico. Lo dejo ver porque tiene una oportunidad histórica, pero exactamente el pasado en el que se han movido esos puestos, la secretaría, la subsecretaría, las secretarías adjuntas, las jefaturas de las grandes divisiones de las Naciones Unidas, han sido ocupadas por funcionarios que van haciendo carrera y van cambiando de puestos algunas veces, que fueron encargados de cascos azules, después pasaron a ser subsecretarios. Como todo en la vida, es una burocracia profesional que se alimenta de sí misma. Así es que le deseamos los mejores de los éxitos. Me parece que de los costarricenses que hay en la actualidad es la que tiene la mayor oportunidad. Sin duda, nada más que usted fue el que hizo la observación, con la cual yo concuerdo más que 100%, que los intereses de las grandes potencias, con incluso derecho a veto en el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante, determinará los perfiles aceptables. En este momento uno puede observar que bloques se están moviendo separados, ¿verdad? China, Rusia tiene su bloque, Estados Unidos tiene su propia dinámica, y Europa, que se encuentra en este momento no muy coordinada por la salida del Reino Unido, que es uno de sus miembros con veto, y el resto de los países europeos, que está representado hoy, podemos decirlo así simbólicamente, por Francia, no están unificados. Sus políticas hoy no están unificadas, y esto atentaría para juntarse en un candidato diferente. Podrían buscar un candidato tradicional o una candidata tradicional que venga del sistema completamente y nombrarlo, que sea más aceptable por todo el mundo. Pero le deseamos lo mejor de los éxitos. El gobierno hace bien en resaltar la labor de los costarricenses, que han tenido un impacto internacional. Entonces, me parece que es apropiado para el gobierno resaltar esas labores de impacto global que sirvan de ejemplo más bien para otros costarricenses. Sí, hay 5 países con derecho a vetar la candidatura de cualquier persona a la Secretaría General de la ONU. Voy a dejar uno de último al propio. Estados Unidos es uno de ellos, China es el otro, Francia es el otro, Reino Unido es el cuarto, y Rusia es el quinto país que es miembro pleno del Consejo de Seguridad de la ONU, que podría vetar. Y digo Rusia porque nosotros no tenemos una relación muy fluida con Rusia. No tenemos malas relaciones, pero no tenemos una relación muy fluida. ¿Saben quién sí tiene una relación muy fluida con Rusia? Nicaragua. 3:17. Nada más dejo el apunte y me retiro lentamente, recordándoles lo de Nicaragua. Vamos a nuestra única pausa comercial. Vamos a pegar los 2 cortes para después entrar de lleno en el tema de Turquía, que de una vez don Álvaro en este corte comercial nos cuente cuál es la canción que vamos a poner al final. 3:18. Ya volvemos a Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Tres de la tarde con 24 minutos. Don Álvaro Ramos, especialista y analista en seguridad internacional, nos acompaña
el día de hoy para hablar sobre los ataques terroristas a Estambul, en Turquía, que dejaron 45 personas fallecidas, más de 200 heridos en la explosión del principal aeropuerto de esa ciudad turca. Háblenos un poco de Turquía y por qué Turquía, don Álvaro. Mire, Turquía, hay que retroceder tanto en el tiempo y en la historia, tanto como se pueda retroceder. Hoy por hoy, no quiere decir que sea la ciudad más vieja del mundo. Turquía tiene el asentamiento humano más antiguo que conocemos y que se ha estudiado. No quiere decir que no hayan otros por descubrirse. Camaldayu se llama, está ahí, en la meseta de Anatolia. El lugar donde los seres humanos tenemos verificado históricamente, arqueológicamente, los seres humanos por primera vez tuvimos un asentamiento, un villorio, llamémoslo por comodidad, una ciudad. Claro que no era una ciudad en el sentido moderno. Más 10.000 años. Una cosa es impresionante. Eso indica qué tan antiguo es, qué tan importante ha sido en historia. Tremendamente importante. Es el sitio donde se encuentran Asia y Europa. Exactamente de ahí vienen los nombres, un poco de ahí se crearon los nombres. Europa, el lugar donde cae el sol. Anatolia, la gran meseta de Turquía, lo que es hoy la Turquía moderna, el lugar donde nace el sol. Y empieza a dar los nombres que han dominado la estrategia, la geopolítica, la historia, la economía de todo el mundo antiguo, y hasta la fecha tiene importancia. Encontramos el estrecho de los Dardanelos, encontramos el Bósforo, que por cierto es importantísimo en la capital, en Estambul. Encontramos que desde tiempos inmemoriales hay una ciudad ahí, a donde estalló estas bombas, que ha sido centro de cultura, ha sido centro de cuestiones militares, ha sido centro del poder. La antigua Bizancio, que se fue convirtiendo en tiempos de los romanos más tardíos en Constantinopla, la ciudad del gran emperador Constantino, que cristianizó el imperio. Luego vino el largo periodo del imperio bizantino, que es un imperio que nos crió derecho, que nos crió los conceptos jurídicos y religiosos que más o menos nos dominan hasta la actualidad. Rescató toda la antigua cultura griega y la mantuvo en alto nivel, y posteriormente vino el gran imperio otomano, que dio condiciones a lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, África, el mundo musulmán. Tuvo un enorme impacto a lo largo de 5 siglos, los otomanos y su régimen. Siempre desde tiempo inmemorial se decía que aquel que controle el Helesponte le hace correctamente la entrada a los estrechos, es decir, el punto en el que el Mediterráneo oriental empieza a penetrar en esta vía de agua, en este canal natural que va desde el Mediterráneo oriental hasta el Mar Negro y comunica toda esa inmensa región de Rusia, Irán y toda esta zona importantísima que a través de los siglos también ha tenido un gran peso específico en la historia del mundo. Ese estrecho, quien controla esa entrada, controlaba el mundo antiguo, obviamente. Era cierto en alguna medida, tanto es así que Alejandro Magno y todos los que posteriormente intentaron ser dominantes en el mundo antiguo siempre intentaron controlar el Helesponte y, por supuesto, las áreas circunvecinas. Es interesante que un punto medular en donde se considera que la historia cambió es un punto de los parteaguas de la historia, donde se dice el mundo moderno, el mundo antiguo, el mundo medieval, es la caída de Constantinopla. Cuando cae Constantinopla en manos de los turcos otomanos, al mando de un sultán muy joven, Mehmed Fatih, era muy joven, tenía 21 años cuando conquista Constantinopla, con ayuda, por cierto, de algunos europeos, de artilleros húngaros. Urbán se llamaba, por cierto, el que permite el rompimiento de las murallas de Constantinopla, que durante 1000 años habían contenido el avance de todo tipo de ejércitos. Todo tipo de ejércitos había intentado tomar Constantinopla. Quiero decir que, aparte que es la ciudad europea de las más grandes y populosas y vertiginosas, si podemos hablar, es la única ciudad europea que se encuentra en Europa y en Asia. Esto es una cosa muy interesante, sí, cuando se observa. Está en Asia y en Europa. Esto le da como un matiz especial, mágico a la ciudad. La ciudad está tan cargada de historia. Usted se encuentra ahí, es como un
crisol de la historia. Usted se encuentra desde los antiguos bizantinos, que eran antes que los romanos ahí, por supuesto el Imperio Romano clásico, el Imperio Romano de Oriente, con los bizantinos, los otomanos. Hay contribuciones cristianas, hay contribuciones de judíos, hay contribuciones de los musulmanes. La ciudad es un crisol extraordinario de arquitectura y sobre todo dominante al final las grandes arquitecturas cristianas como Hagia Sofía o Santa Sofía, la iglesia que fue la más importante antes de San Pedro, de la cristiandad entera, la iglesia, el templo de referencia en la cristiandad, está ahí, en Estambul, y las grandes mezquitas, bazares, mercados que la arquitectura imperial otomana impuso, hoy son definitorias, digamos, de todo un estilo de vida, todo un estilo de arte, toda una expresión cultural y política. Dicho esto, la Turquía moderna, como la conocemos nosotros, es un estado secular, es un estado que nace del derrumbe del Imperio Otomano, que dominaba el Medio Oriente, dominaba parte del norte de África, era el guardián de los grandes sitios sagrados, lo que hoy llamamos los sitios sagrados del Hiyaz, Meca y Medina, y a raíz de la pérdida que tuvo el Imperio Otomano por aliarse con los ejércitos y estados centrales, le hace el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, aliarse en la Primera Guerra Mundial, es destruido, es repartido sus territorios entre los vencedores, con la excepción de un pequeño territorio en Europa, en la Tracia, y un territorio importante que alcanza más o menos los 780.000 kilómetros cuadrados en la Anatolia, en la parte que sería el corazón de la Turquía, del Imperio Turco. Esto crea la República Turca en los años 20, a principios de los 20, elimina la parte religiosa, un gran líder que duró un tiempo bastante largo dirigiendo los destinos de la Turquía independiente y moderna, hace obras importantísimas. Kemal Atatürk quiere decir el padre de los turcos, secularizó el país completamente, es decir, lo sacó de el estilo completamente religioso que tenía, dominante, puso un alfabeto, en lugar del alfabeto tradicional tipo árabe, puso un alfabeto estilo occidental, y muy importante, aparte de mantener la independencia de Turquía, que era difícil en ese momento, por múltiples invasiones de griegos y los mismos soviéticos, al principio los soviéticos tenían una actitud dura contra este régimen, tenemos que le dio a las mujeres una gran igualdad. Era impresionante que un estado que acaba de salir prácticamente de un régimen medieval, el sultanato y el califato, que estaban en la persona del sultán otomano, de ahí vienen todos estos conceptos, logró en muy corto tiempo darle una amplísima poderes, derechos, privilegios a las mujeres. Entonces es una persona muy interesante de estudiar. Turquía, de esa lección que recibió de haber sido desmembrada como imperio, tuvo una actitud durante la Segunda Guerra Mundial de neutralidad pasiva y no se involucró. Quedó muy golpeada, y eso le permitió irse desarrollando en una nación que hoy es de 77 millones de habitantes, un tamaño casi de 800.000 kilómetros cuadrados, en el corazón del mundo. Es un punto como neurálgico del mundo. Y siempre será muy importante en la perspectiva militar, por ejemplo, porque todo el poderío naval ruso, que siempre eso es de un peso enorme a nivel internacional, está completamente concentrado. El que puede moverse durante todo el año, que no tengan los puertos congelados como pasa al norte de Rusia, depende mucho de que Turquía continúe siendo, les permite el paso libre a través de los Dardanelos. Es decir, Turquía se fue convirtiendo en un aliado indispensable, y aquí viene el problema, al que usted nos quiere llevar, con toda razón, se fue convirtiendo en el aliado indispensable, estable, grande, poderoso, es el ejército más grande, físico ejército de Europa. Es el aliado original, uno de los aliados de los años 50, no es del puro original del nacimiento de la NATO, pero es prácticamente un aliado original de la NATO, y sus bases han sido esenciales, Incirlink y otras bases, para que la NATO tenga una presencia, la OTAN, una presencia en el Medio Oriente, una presencia vis a vis el Mar Negro y vis a vis los Balcanes. Turquía es un fuerte aliado
de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que defiende Europa y ha defendido Europa durante 70 años de que no entren las clásicas violencias que tiene, y ha presentado varias veces su candidatura para ingresar a la Unión Europea. Ha sido rechazada, porque eso implicaría que un estado enorme de casi 80 millones de habitantes sería de una clara mayoría musulmana, sería uno de los estados más grandes junto con Alemania en la Unión Europea, y su peso específico en votos, etcétera, sería muy fuerte. Claro. Entonces lo han utilizado como aliado militar, sí, pero no lo han dejado ser un aliado político. Comercialmente tiene buena relación con Europa y ha pasado por diversos niveles, desde una dictadura clásica militar en la que los militares tenían un peso enorme por haber sido el ejército de Atatürk el que crió el Estado. Los generales turcos tuvieron un enorme peso durante los 40, los 50, los 60, los 70 y hasta los 80, y de repente empezaron a crearse partidos políticos que muy poco a poco, con gran dificultad y a través de sufrir varios golpes de Estado, los militares turcos estaban entre los últimos de Europa, un Estado grande, importante, que daban golpes de Estado como los conocemos en América Latina. Poco a poco erosionaron y fueron devolviendo a los generales a sus cuarteles de invierno, y los políticos manejaron una democracia parlamentaria, al punto que hasta hace pocos años, eso ha variado un poquito ahora, porque el presidente Erdogan es un poco autoritario. Hasta hace unos pocos años, Turquía se veía como el ejemplo más preclaro de algo que todos quisiéramos. Creo que toda persona civilizada en el mundo desearía que sucediera lo que hace 7, 6 años sucedía en Turquía. Tenía usted un Estado secular, con respeto por todos los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas, con respeto por la tradición religiosa. La tenían, obviamente, ahí estaba la tradición religiosa musulmana, se respetaba eso, pero a la vez era una democracia parlamentaria. ¿Qué decía esto? Que era el punto que todo analista internacional valoraba enormemente. Usted puede tener Islam y puede tener democracia. Usted puede tener Islam y puede tener perfectamente un aliado confiable a nivel geopolítico internacional. Esto era Turquía. Poco a poco esto ha ido perdiéndose, porque el partido en el poder del presidente Erdogan, que es una persona fuerte, un líder fuerte interno, pues claramente ejerce ya una política muy autoritaria que ya no califica en esos términos. Sigue siendo una democracia formal, sigue habiendo elecciones, pero no, la ejecución de esa democracia no está a gusto de todo el mundo. Y a la vez... bloquea redes sociales, inclusive Erdogan. Exactamente, y a la vez vemos que tiene una actitud un poquito difícil, que no la tenían los anteriores, respecto de Rusia, al punto que recientísimamente hubo el derribo de un avión de combate que se pudo haber evitado por el paso de 7 segundos en espacio aéreo turco. Es decir, eso no significa nada, básicamente pasar, porque habían espacios que eran como dedos metidos en el territorio sirio, derribaron un avión y causó un grave daño en las relaciones. También había entrado en grave conflicto con su aliado estratégico internacional en el Medio Oriente, que era Israel. Aunque parezca raro, el verdadero aliado de Turquía, el aliado que le suplía de equipo tecnológico de primer nivel para espionaje, para drones y todo, era Israel. E Israel estaba muy confortable con tener un aliado formal, secular, de prestigio internacional, viejo, un antiguo estado al lado de él, en lugar de todos estos estados inestables. Bueno, se rompió eso a raíz de el choque que hubo entre el barco turco que llevaba provisiones para la Franja de Gaza, y hubo aquel ataque de los comandos israelíes, que hubo varios muertos. Eso se arregló la semana pasada, ¿sí? Tuvo un final diplomático correcto y se permitió ya ahora un barco bajo condiciones negociadas, etcétera. Digo esto porque Turquía tiene este peso específico. Todavía al día de hoy sufrimos las consecuencias, y digo sufrimos porque se están sufriendo de la disolución del Imperio Otomano, que eran naturalmente, los sultanes otomanos eran los señores totalmente del Medio Oriente y también del norte de África. Pero entonces Turquía podría ser o fue blanco de los ataques del Estado Islámico, al considerarlo de alguna forma también traidor. El Estado Islámico no solo mata a occidentales o a cristianos, mata a musulmanes más moderados que ellos consideran que traicionan. Turquía es un ejemplo, digamos, de efectivamente de tolerancia religiosa también. Podría verse Turquía
como un traidor a los ojos del Estado Islámico y esto genera los ataques de las últimas semanas, o su relación con Israel le cobra también, o la actitud de Erdogan? ¿Qué es lo que le cobra el Estado Islámico a Turquía? Esto es un poquito más enredado que su planteamiento. En primer lugar, no es el Estado Islámico el enemigo natural de Turquía. Sí, natural, ¿verdad? El Estado Islámico parece... Son los kurdos. Claro, la división, la posible unificación de una Kurdistán que tome kurdos, por supuesto, de Irak, tome kurdos, los pocos que hay en Irán, los que hay en Siria, pero muy importante, los kurdos del sur de Turquía, y formen un nuevo Estado, y esto corte más todavía la geografía y la demografía de Turquía, es un anatema. Es decir, es algo que los militares turcos y los políticos turcos lo consideran como un acto hostil completamente a ellos, y lo han considerado a lo largo de muchos años. Eso ha ocasionado que el ejército turco y las fuerzas de seguridad turcas se hayan enfrentado en múltiples y variadas ocasiones en términos militares, policiales, terrorismo, contra el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, de clara afiliación en su momento marxista. Un choque claramente también con un Estado y unas Fuerzas Armadas de clara afiliación occidental. Don Álvaro, déjeme hacer un apunte ahí nada más, porque yo tengo en mi pantalla, evidentemente los que nos están escuchando en radio no lo podrán ver, el mapa de Turquía. Turquía es muy interesante porque del lado europeo, Turquía tiene frontera con Grecia y tiene frontera con Bulgaria. Del lado asiático, ojo la complejidad de su situación geográfica, tiene frontera con Siria al sur, tiene al sureste frontera con Irak, tiene todavía más al sureste frontera con Irán y con Georgia y con Azerbaiyán. Pero particularmente para entender lo que don Álvaro nos decía, imagínense la Turquía esa grande en un mapa, y si usted se lo está imaginando como yo, del lado derecho abajo tiene una frontera con Siria, otra con Irak y otra con Irán. Y esto lo que genera, que hablábamos de los kurdos, es que hay kurdos en territorio turco, hay kurdos en territorio sirio, hay kurdos en territorio iraquí y hay kurdos pocos en territorio iraní. Los kurdos que están en el territorio turco son declarados terroristas y así lo aceptan las fuerzas occidentales, como Estados Unidos. Los kurdos que están en Siria, que son prácticamente lo mismo, son aliados de los Estados Unidos porque han ayudado a frenar el avance del Estado Islámico hacia Occidente. Es una situación complicadísima. Es tan complicada como que causó un poco todo lo que estamos viendo. Como para Turquía el anatema es combatir al terrorismo kurdo, en su momento, al inicio, en que estaba en su mayor complejidad y más caliente la conflagración en Siria, la guerra civil, Turquía no atacaba, no peleaba, no le atravesaba el caballo a los del Estado Islámico, que eran una pequeña agrupación naciendo en la zona, porque le parecía que era conveniente que sobreviviera el Estado Islámico porque atacaba a dos enemigos de ellos. Ellos eran declaradamente, los turcos son declaradamente enemigos del régimen sirio, declarados. El de Bashar al-Assad. Sí, de Bashar al-Assad. Lo quieren votar y hacen lo indecible y lo dicen públicamente. Y también son enemigos de los kurdos. Y resulta que el Estado Islámico, ese Estado Islámico naciente, ese pequeño grupo, era enemigo por supuesto, de Assad. Y por supuesto de los kurdos también. Entonces se hacían de la vista gorda y empezamos a ver un pase enorme de gente, tanto de los países como Túnez, Egipto, básicamente de Túnez muy fuerte, y de Europa, que venían a través de Turquía y hasta tenían su propia pequeña ciudad fronteriza por la que todo el mundo conocía. Así es. Que se estacionaban ahí un rato, 15 días, un mes, había condiciones propicias y pasaban tranquilos hacia el campo de batalla sirio. Era la puerta de entrada y al se Estado devolvían Islámico, también. Lo más interesante es que se devolvían ya entrenados y iban a Europa, y son parte de estos que hemos visto que han puesto bombas. Toda esta cuestión claramente viene de ahí. No tanto los de Estados Unidos y esos que creo que son lo que llamamos el lobo solitario. Sí, sí. Estos otros sí pelearon. Sí, los de Bruselas, esos pasaron por ahí. Los de Estambul. Los líderes de esas acciones terroristas, todos esos pasaron por... Y los de París. Todos esos pasaron por Turquía. Cuando viene el Estado Islámico y se hace más grande y empieza a adquirir territorio y empieza a adquirir recursos económicos, concentrémonos claramente en el petróleo,
todos los expertos internacionales observaban que el petróleo extraído por el Estado Islámico era colocado de contrabando en algún lado. Y ese lado, la sospecha, porque tiene que serlo plata, era que fuera en la frontera con Turquía. Sí, de hecho, aquí Marco Vinicio le pregunta en Twitter y me queda acorde en ese momento, porque él dice, ¿qué tan cierto es, don Álvaro, que algunas empresas turcas que están ligadas a Erdogan, el presidente turco, le compran petróleo a Daesh? Daesh es el acrónimo despectivo del Estado Islámico. La forma despectiva en que todos los europeos, los musulmanes y europeos se refieren al del Estado Islámico. Hay empresas ligadas a Erdogan que le compran el petróleo al Estado Islámico para usar plata, porque son un Estado millonario. Pues son un Estado millonario porque saquean los pozos petroleros y los venden. Esta es una leyenda constante que creo los rusos, que se han declarado bastante hostiles hacia Erdogan y hacia Turquía, pero más al liderazgo de Erdogan, en sus redes sociales, en sus centros de noticias, siempre están tratando de hacer ver este punto para disminuir la estatura moral de Erdogan. Mi criterio es que se trata más de operaciones clásicas de contrabandistas, puros y simples. Tampoco se trata de producción masiva, así extraordinaria, ni nada, ni tampoco se puede transportar a través de oleoductos, ni nada de eso. Tiene que ser en camioncitos de contrabando clásicos muy expuestos. Se trata más de una operación hormiga en la que miles de personas se benefician, y no dudo que algún alto funcionario o muchos altos funcionarios se beneficien. Tengo la idea personal de análisis que el presidente turco no se va a meter en eso. Creo que Turquía es bastante más grande que meterse en un pequeño contrabando, y habrán negocios y asociaciones y cosas de índole de un Estado enorme, que es un imperio en la práctica. Es decir, tiene las características imperiales porque es heredero de un gran imperio. No necesita de meterse en algo que va a estar expuesto permanentemente a un grupo de fascinerosos y de terroristas, claramente. Y además que ellos pelean contra ese Estado Islámico. Hoy por hoy, por ejemplo, la base de Incirlik, que es la base más importante de ataque al Estado Islámico, es la base militar que está en Turquía. Y Turquía ha puesto sus hombres, su enorme ejército, sus tanques a lo largo de la frontera, y en algunas ocasiones ha protegido operaciones de tierra contra el Estado Islámico. Así es que lo veo difícil que el presidente esté involucrado en eso. Sí veo con enorme claridad que miles de pequeños contrabandistas y medianos contrabandistas están involucrados. Sí, que haya una gente que esté prosperando, haciendo un gran negocio. Entonces se dio esta situación. Los kurdos, tenemos una situación que es prácticamente un surrealismo o un realismo mágico turco, que es que los turcos están en contra del Estado Islámico, pero también en contra de los kurdos. Los kurdos, a su vez, son las mejores tropas que han vencido al Estado Islámico y lo han contenido, básicamente. Los turcos tienen excelente relación con Irak y con Irán. Tienen una pésima relación con Siria. Tenían una relación regular con Israel, hoy volvieron a tener una buena relación. Entonces, es tan compleja la situación que no se ha podido coordinar. Uno de los elementos centrales que se está discutiendo de hace unos 15 días para acá es que la única manera de ganarle al Estado Islámico, al cual se le ha venido reduciendo su territorio muy poco a poco, la caída de Faluya, la toma de la represa de Mosul, ha venido teniendo un éxito muy moderado la campaña de ataques aéreos, ya sea por aviones, bombardeos y por drones. Se ha venido matando una cierta dirigencia intermedia. Esta situación de que ha venido avanzando un poco la campaña militar necesita una coordinación excepcional en materia de inteligencia y de operaciones directas, para no repetir operaciones entre los rusos y los norteamericanos, por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro. Y de esto están hablando. Hoy por hoy está conversándose seriamente de este tema, de cómo hacer un comando conjunto, un poco parecido, no se logrará nunca eso, un poco parecido al de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Don Álvaro, nos quedan 2 minutos nada más de entrevista antes de la canción, y no quería dejar de preguntarle esto. Al Qaeda, la red, que era lo que significaba, digamos que centralizaba sus operaciones, y desde el centro de operaciones se planeaban los ataques. El Estado Islámico lo hace diferente y dice: cualquiera que quiera hacer un ataque hacia los occidentales, que lo haga, si nada más tiene que jurar lealtad al Estado Islámico.
como pasó en Estados Unidos, que alguien llamó al 911, juró lealtad al Estado Islámico y fue y atacó lo que fuera. Esto lo hace particularmente difícil de pensar en inteligencia internacional, de atacar la base de operaciones, pero teniendo un montón de lobos solitarios o de cápsulas prácticamente en todo el planeta. Esto ha cambiado un poco en las últimas semanas y cerremos el programa desde la perspectiva, porque tiene que ver con Turquía, ¿sí? Y tiene que ver con todo lo demás. Conforme lo que estaba explicando, el territorio dominado por el Estado Islámico está siendo reducido poco a poco. El avance del ejército iraquí ha logrado avances importantes. ¿Qué tenemos? Observe lo que pasó. Muy brillantemente los estrategas del Estado Islámico decidieron internacionalizar aún más el conflicto, ahora sí, con cierta dirección. Fíjese en este punto cómo cambia el paradigma un poco. De ahora que ha ido perdiendo Faluya, que los han ido reduciendo, usted tiene un ataque en Turquía, fundamental, en el aeropuerto, cuarto aeropuerto más importante de Europa. El geopolítico más importante, el ataque geopolítico más importante. Muy importante. El efecto sobre la economía turca es terrible. Tiene usted un ataque en Dhaka, importante. Tiene usted un ataque en Indonesia. Tiene usted un ataque tremendamente importante. Hoy volvieron a atacar Dhaka. ¿Sí? Y tiene usted un ataque tremendamente importante. 3 ataques de un solo día, eso es increíble, en Arabia Saudita. Uno de ellos en la mezquita del profeta, sí. Mahoma, donde está enterrado el profeta Mahoma en Medina. ¿Qué le está diciendo esto a usted? Le está diciendo, ahora sí ya no son los lobos solitarios. Ahora usted ve que el Estado Islámico, donde se siente un poco más acogotonado por las fuerzas militares, los ataques aéreos, decide internacionalizar el conflicto, flexibilizar las acciones. Esto es muy brillante desde la perspectiva militar, pero desde la perspectiva cosmogónica también es brillante, porque acuérdense que lo que ellos quieren en su visión apocalíptica es un enfrentamiento con todas estas naciones. Así es. Esta es la búsqueda final desde la perspectiva teológica y cosmogónica. ¿Y ese enfrentamiento se llama? Porque así se llama la revista de ellos, no recuerdo el nombre, ¿no se acuerda? Sí, no lo recuerdo en este momento. Ahorita se lo recuerdo. Este enfrentamiento, que llamémoslo apocalíptico, porque eso corresponde a lo que entendemos los occidentales cristianos, este enfrentamiento es la búsqueda final de ellos. Entonces, vea qué curioso, está provocándose eso un poco. David. Exactamente. Bueno, don Álvaro, que era un problema hacer este programa de 1 hora, pero bueno, nos queda un montón de temas por fuera. 3:52, nos vamos con 10,000 personas cantando la Oda a la Alegría de Beethoven. Es una versión muy larga, pero por supuesto la vamos a cortar, pero don Álvaro me ha pedido 30 segundos nada más para contarme la historia de por qué 10,000 personas cantan la Oda a la Alegría. Es muy interesante esto, muy rápido, pertenece a la historia. Japón en la Primera Guerra Mundial era un aliado de los estados de Occidente que peleaban contra el Imperio Alemán, y le tocó tener una gran cantidad de prisioneros del Lejano Oriente, de las pequeñas colonias alemanas en el Lejano Oriente, tanto en China como en algunas isletas en el Pacífico. Estos estuvieron presos, y una de las características es que cantaban, los alemanes eran muy, muy dedicados a cantar la Oda a la Alegría, la 9ª Sinfonía, llamada también la Coral de Beethoven. Y quedaron tan impresionados los japoneses de la calidad que se convirtió en un mito, se convirtió en casi un rito el canto, al punto que los japoneses lograron algo que hubiera hecho a Beethoven estar orgulloso de la obra maestra, y a Schiller y a todos los intérpretes magistrales que ha tenido esa obra maestra, que considero yo es cúspide de la cultura universal. La cantan 10,000 personas en una forma ordenada y brillantemente ejecutada y dirigida, y por eso es muy especial. Nunca los seres humanos habíamos logrado algo tan grandioso desde el punto de vista musical, que es que 10,000 personas canten la obra maestra que nos define como raza y como cultura. Álvaro, muchas gracias, de verdad. Beethoven, 10,000 personas cantando la Oda a la Alegría. Feliz tarde.